Hola, hola, soy Milenis y bienvenido nuevamente a mi canal. En esta ocasión te enseñaré a hacer este hermoso llavero de zapatitos en macramé. Espero que les guste y que los puedan hacer. Bien, como siempre, a continuación vienen los materiales que vamos a estar utilizando y puedes poner pausa aquí para poder observarlos bien. Por acá tenemos lo que son las medidas para un solo zapatito, o sea que para hacer el par hay que sacar o cortar las medidas al doble. Y aquí también te recomiendo poner el video en pausa para que puedas sacar las medidas antes de continuar con el video. Bien, procedemos a buscar nuestra tabla con pinza y vamos a tomar un hilo de 50 centímetros, buscamos nuestra regla y vamos a medir 15 centímetros. Esos 15 centímetros lo vamos a enganchar en nuestra tabla hacia la parte de arriba y nos va a quedar un hilo más largo abajo y los 15 centímetros hacia arriba. Ahora tomamos los dos hilos de 30 centímetros, tomamos la regla y en este caso vamos a medir 10 centímetros y estos 10 centímetros los vamos a enganchar en nuestra tabla hacia la parte de arriba, o sea que el canto más largo nos quede hacia abajo y lo vamos a poner entre el hilo de 50 centímetros. Estos hilos de 30 centímetros nos van a quedar en ambos lados del hilo de 50 centímetros que habíamos anexado primero. Bien, ahora vamos a buscar nuestro hilo de 15 centímetros, que es el más pequeñito, y lo vamos a enganchar al lado derecho de todos estos hilos que tenemos aquí. De esta manera, aquí no vamos a medir nada, solo lo vamos a enganchar ahí con cuidado. Y ahora procedemos a buscar un hilo de 35 centímetros de color azul. Todos estos hilos, estos 4 hilos son nuestros hilos guía, por decirlo así, y sobre ellos vamos a anudar con los demás hilos. Bien, aquí tenemos el hilo de 35 centímetros, buscamos su mitad y al ya tener la mitad del hilo lo posicionamos por debajo de nuestra tabla, lo enganchamos sin mover los demás hilos y vamos a proceder a anudar hacia la derecha en forma horizontal. En este caso vamos a tomar el hilo de 50 centímetros. El primer hilo de la izquierda no lo vamos a utilizar, vamos a empezar a anudar con el segundo, que es el de 50 centímetros, y el que está al ladito, que es el de 30 centímetros, ¿verdad? Sobre él anudamos y el hilo de 15 centímetros no lo vamos a utilizar por el momento. Ahora nuevamente vamos a utilizar otro hilo de 35 centímetros, pero en este caso va a ser los 3 de color blanco y vamos a buscar su mitad como hicimos anteriormente y ahora los posicionamos en nuestra tabla para asegurarlos y que a medida que vamos anudando pues no se nos vayan a soltar los nuditos. Ahora en este caso sí vamos a anudar todos los 4 hilos. El hilo blanco va a ser nuestro hilo guía, y con los 4 hilos, ¿verdad?, que habíamos anexados, vamos a tomar desde el primero que está en la izquierda y vamos a hacer nudos horizontales hacia la izquierda con cada uno de los 4 hilos y vamos a tratar de ir apretando muy bien hasta llegar al último que está a la derecha, que es el de 15 centímetros. Hacemos el nudo horizontal hacia la izquierda y repetimos lo mismo con los otros 2 hilos blancos de 35 centímetros que están a nuestra mano izquierda. Muy bien, ahora vamos a proceder a tomar 2 hilos de 18 centímetros, buscamos su mitad como lo hemos estado haciendo con los hilos anteriores y al ya tener localizada su mitad, entonces lo vamos a posicionar en nuestra tabla con pinza al lado izquierdo.
y vamos a anudar con los 4 hilos que tenemos en la parte de abajo de cada uno de ellos. Vamos a anudar cada uno de ellos con un nudo horizontal hacia la izquierda, como lo hemos estado haciendo anteriormente, ¿verdad? Aquí procedemos a anudar el segundo hilo de 18 centímetros con los 4 hilos que están por debajo de este hilo de 18 centímetros. Y aquí les quiero recalcar que nuestro hilo de 15 centímetros, que es el que se encuentra abajo en la parte derecha, este que tengo aquí, con el cual estoy anudando, ya este va a ser la última vez que lo vamos a utilizar. Por lo tanto, lo vamos a descartar y no lo vamos a tomar en cuenta para los siguientes nudos. En este caso vamos a seguir utilizando los siguientes hilos que nos hacen falta de 18 centímetros, que en total son 9, pero en este caso nos quedan 7, ¿verdad? Con los 2 que ya hemos utilizado anteriormente. Buscamos su mitad y lo posicionamos en nuestra tabla con pinza al lado izquierdo. Si los pueden meter todos de un solo viaje, muy bien, perfecto, pero si no, vamos añadiéndolos poco a poco. En este caso yo anexé 4, ¿verdad? Pero si usted quiere anexar los 7 que hacen falta, lo puede hacer con gusto. Y como les digo, pues el hilo que se encuentra a la derecha, el de 15 centímetros, ya no lo vamos a utilizar, así que solamente vamos a anudar con los 3 primeros hilos que se encuentran de izquierda a derecha, que son el hilo de 50 centímetros y los 2 de 35 centímetros. Muy bien, vamos a anudar así todos los demás hilos de 18 centímetros con esos 3 hilos que se encuentran por debajo. Muy bien, ya terminamos con esos 4 hilos de 18 centímetros. Ahora vamos a tomar los 3 hilos que nos hacen falta de 18 centímetros y los anexamos de la misma manera, buscando su mitad, y los posicionamos al lado izquierdo de la tabla, y sobre ellos vamos a anudar los 3 hilos que se encuentran por debajo de ellos hasta terminar con el último, ¿verdad? Y ya al haber anudado todos esos hilos, entonces les debe ir quedando algo parecido a esto. Aquí tratamos de acomodar y de darle formita a lo que es la parte de abajo del zapato. Aquí vamos a proceder a cortar el hilo de 15 centímetros, el extremo que nos quedó hacia arriba y el extremo que nos quedó hacia la parte de abajo. Lo cortamos y pasamos el encendedor con mucho cuidado de no quemar los otros hilos. Muy bien, ahora vamos a voltear nuestro tejido de manera tal que nos quede así como observas en el video, y entonces luego vamos a enganchar en nuestra tabla con pinza de esta manera para que no se nos deforme el tejido que llevamos, ¿verdad? Entonces nos van a quedar los hilos así, y ahora procedemos a tomar un hilo de 35 centímetros, buscamos su mitad
echábamos por allí con mucho cuidado nuestra tabla con pinza, y sobre él entonces vamos a anudar con el hilo central que está ahí en todo el centro, que en este caso es de color azul. Apretamos muy bien y entonces vamos a hacer nudos sobre este hilo de 35 centímetros con todos los demás hilos que se encuentran hacia la derecha para arriba y hacia la izquierda hacia arriba, ¿verdad? Con ambos extremos de este hilo de 35 centímetros. Ahí vamos moviendo nuestro tejido de manera tal que se nos haga mucho más fácil hacer estos nudos. Y como pueden observar, pues en este caso sobre ese hilo de 35 centímetros vamos a anudar cada uno de esos hilos que están por debajo de él hasta llegar a donde ambos extremos de ese hilo de 35 centímetros se van a unir. Así que vamos a esperar a anudar todos los demás hilos para ver qué tenemos que hacer cuando ambos extremos de este hilo de 35 centímetros se topan. Mientras, pues tenemos que hacer nudos y nudos y nudos. Muy bien, aquí vamos a anudar este y el hilo hasta el hilo que está en el centro. Ese no lo vamos a anudar porque en la parte del final hay 3 hilos, entonces lo vamos a anudar el que está, en este caso como iba por la mano izquierda, pues el que está más cerca de la izquierda. Y por la derecha vamos a repetir lo mismo, anudamos todos los hilos que se encuentran por debajo del hilo de 35 centímetros hasta llegar al final de nuestro tejido, donde nos debe quedar un hilo central, en el cual cuando lleguemos a este punto pues le voy a explicar cómo anudarlo. Muy bien, aquí ya casi estamos llegando, estamos anudando el último hilo por la parte de la derecha y ahorita aquí vamos a cerciorar que nos haya quedado un hilo en la parte del centro que no hayamos anudado, que es este, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer de esta manera, cruzamos los hilos, el de la derecha hacia la izquierda y el de la izquierda hacia la derecha, y con el hilo central vamos a hacer un nudo, en este caso hacia la derecha, de la manera que observan en el vídeo, y vamos entonces a jalar los hilos sobre el cual pues estábamos haciendo los nudos con los hilos anteriores. Y en este caso, en esos 3 hilos que hicimos este nudo, vamos a cortar 2 hilos, pero vamos a ver cuáles son esos 2 hilos. Aquí vamos a separar los 3 últimos hilos con los cuales hicimos este nudo al final. Aquí están los 3 hilos, los separamos, entonces vamos a cortar esos hilos que están a la derecha y a la izquierda de esos 3 últimos hilos. Los cortamos y pasamos el encendedor. Bien, recuerden que son separar los 3 hilos con los cuales hicieron el último nudo, y entonces los hilos que van a recortar son esos 2 que están al lado derecho y al lado izquierdo. Bien, ahora procedemos a poner nuestro tejido de la misma manera que lo teníamos anteriormente en nuestra tabla con pinza, y tomamos otro hilo de 35 centímetros como hicimos anteriormente. Vamos a buscar su mitad y lo vamos a anexar en el hilo central de esos 5 hilos azules que tenemos hacia la parte de abajo, como anexamos el hilo anterior. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir lo mismo sobre ese hilo azul de 35 centímetros. Al ya estar posicionado en nuestra tabla con pinza, entonces vamos a empezar a hacer nudos sobre él
tanto hacia la derecha y hacia la izquierda hasta reunirnos al extremo de arriba y terminar entonces con el nudo de 3 hilos que hicimos anteriormente. Vamos a repetir lo mismo una vez más, ¿ok? En esta parte lo puse un poco más rápido, pero es lo mismo que hicimos anteriormente, ¿verdad? Ahí estamos anudando todos los hilos hasta llegar a la parte del talón, por decirlo así, pero no anudamos el hilo que está en el centro del talón. Ahí hay 3 hilos, no vamos a anudar el que está en el centro porque con ese vamos a hacer el nudo con los 3 hilos como lo hicimos anteriormente, y aquí ya lo tenemos. Ya tenemos el nudo, el hilo central, aquí está en el centro. Entonces vamos a proceder a hacer el mismo nudo que hicimos anteriormente. El hilo que está a la derecha pasa a la izquierda, el de la izquierda a la derecha, y con el hilo central entonces hacemos un nudo hacia la derecha y jalamos los hilos de los extremos. Y como hicimos anteriormente, también vamos a separar estos 3 hilos para recortar entonces los 2 hilos que están a su derecha y a su izquierda. Eso pasamos la tijera y pasamos el encendedor, porque esos hilos ya no los vamos a estar utilizando. Con mucho cuidado pasamos el encendedor y ahora vamos a dar una tercera vuelta con estos mismos nudos que hemos hecho, pero en este caso con un hilo de 50 centímetros. Así que vamos a buscar ese hilo de 50 centímetros, buscamos mitad como hemos hecho anteriormente, lo posicionamos en nuestra tabla con pinza y empezamos a anudar en el hilo del centro, ¿verdad? Porque hay 5 hilos azules, empezamos a anudar el que está en el centro. Y de ahí entonces seguimos anudando hacia la izquierda todos esos hilos y hacia la derecha todos esos hilos hasta llegar a la parte del talón, donde recuerden que no vamos a estar anudando el hilo central, porque con ese hilo central vamos a estar haciendo el nudo con los 3 hilos, ¿verdad? Que dejamos al final. Y aquí estamos nuevamente en esta parte que les estaba comentando. Y ya esta sería la última vuelta, ¿verdad? Para este zapatito. Entonces separamos el hilo central, movemos los hilos de la derecha hacia la izquierda y de la izquierda hacia la derecha, y con el hilo central terminamos con un hilo hacia la derecha y apretamos muy bien. Y acá pues vamos a hacer un nudito ahí como para separar estos 3 hilos del resto, porque aquí ya no vamos a cortar los 2 hilos que están al extremo, sino que vamos a cortar un poquito más de hilos. En este caso vamos a cortar donde están los blancos hacia la parte del talón. Vamos a cortar todos estos hilos que están desde la parte blanco hasta la parte del talón. Estos que separé ahí, estos son los que vamos a cortar, que son 9 hilos, si no me equivoco, 9 hilos a la parte de la derecha y 9 hilos en la parte de la izquierda, que vamos a recortar y a pasar el encendedor con mucho cuidado. Recuerden, ven, aquí ya hemos cortado los hilos, hemos pasado el encendedor y algo así les debería ir quedando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar la vuelta a este tejido de la manera que observan en el video y de manera muy cuidadosa, ¿verdad? Le vamos dando la formita. Ven que allá está la parte de abajo del zapato, ¿verdad? Ya casi estamos terminando. Ahora bien, vamos a posicionar nuestro zapatito de esta manera o de la manera que se les haga más fácil en la tabla con pinza para hacer los siguientes nudos. Muy bien, vamos a localizar uno de los hilos. En este caso tenemos 5 hilos, ¿verdad? Tomamos el del centro y con él entonces vamos a hacer un nudo sobre el que está a la izquierda o hacia la derecha, para la mano que ustedes quieran. Da lo mismo, ¿verdad? Bueno, en este caso yo lo hice hacia la izquierda. Anudamos los 2 hilos que tenemos allí
azules y así también los blancos. En este caso hacemos nudos hacia la derecha por el lado izquierdo y entonces por el lado derecho vamos a repetir lo mismo con el cantito del hilo sobre el cual quedaron los últimos nudos sobre él. Entonces vamos a anudar con los demás hilos que no han hecho ningún nudo con un nudo hacia la izquierda. Primero con los hilos azules y vamos respetando el orden en el que están posicionados en el tejido. Y entonces vamos a terminar anudando con los hilos blancos. Aquí vamos con los hilos blancos y también puedes tener cuidado en el orden, ¿verdad? Ir anudándolos de acuerdo al orden. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar los hilos en tres partes, ¿verdad? Los blancos y los azules que tenemos en el centro. Ahí tenemos tres, entonces vamos a hacer el nudo, un nudo plano. Pueden iniciarlo hacia la derecha o hacia la izquierda, pero van a ser dos nudos planos, ¿verdad? Si al inicio lo hicieron hacia la derecha, pues el otro lo hacen hacia la izquierda. Aquí está uno y ahora vamos a proceder a realizar el otro. En este caso pues lo voy a iniciar por el lado izquierdo y luego por el lado derecho y alamos los hilos y ahí tenemos nuestros dos nudos planos. Ahora vamos a proceder a tomar el hilo azul que está por acá por la izquierda y sobre él vamos a anudar los hilos blancos con nudo hacia la izquierda, todos los hilos blancos, y luego vamos a anudar los hilos azules. En este caso, bueno, ya vamos a anudar los hilos azules y vamos a tomar el primero, anudamos hacia la izquierda y vamos a tomar el segundo, anudamos hacia la izquierda y lo dejamos hasta allí. Ahora procedemos al lado derecho a localizar el hilo que hemos dejado por este lado, que está un poquito corto, pero sí nos alcanza para finalizar lo que es el zapatito. Y sobre él pues vamos igualmente a anudar los hilos blancos primero, en este caso hacia la derecha, y solamente nos queda anudar un hilo azul que está en el centro y lo vamos a anudar hacia la derecha. Muy bien, listo. Ahora vamos a proceder entonces a unir ya los últimos hilos y vamos a proceder a recortar los excesos de todos estos hilos, a excepción de los que están en la parte del talón. Y algo así les debería ir quedando ya después de haber recortado los excesos de los hilos de la parte de arriba del zapato. Y muy bien, ahora procedemos a soltar estos tres hilos que habíamos anudado anteriormente. Y sobre estos hilos, entonces vamos a hacer nudos planos. Muy bien, aquí apretamos o jalamos los hilos para que el zapatito quede bien. Aquí sujetamos nuestro zapatito a la tabla con pinza y vamos a hacer nudos planos, más o menos como un centímetro y medio, porque con estos nudos planos vamos a hacer como un agujerito que ya van a ver cómo lo voy a unir para meter lo que es el llavero. Ok, aquí seguimos anudando nuestros nudos planos. Yo lo dejé hasta esta cantidad, la verdad no la medí, pero digamos que es como un centímetro y medio más o menos. Entonces lo vamos a posicionar de esta manera
vamos a cortar ese hilo central, pasamos el encendedor y nos vamos a quedar con los 2 hilos que estaban a los extremos y vamos a anudar el zapatito, ¿verdad? Por la parte de adelante y por atrás para asegurarlo mucho mejor. Y al ya estar anudado, entonces procedemos a recortar los excesos. Y ahí se ve el agujerito por el cual vamos a pasar las argollitas del llavero. Y algo así más o menos les debe ir quedando el zapatito, que está muy bonito. Muy bien. Y para hacer el segundo par de este zapatito, pues se repite todo lo anterior para tener ambos zapatitos listos para unirlos en nuestro llavero. Y vean qué bonitos se ven. Muy bien. Entonces aquí le vamos a anexar las argollitas así de esta manera. 3 o la cantidad que ustedes quieran. Las vamos a unir todas. Si tienen una pinza, se ayudan con la pinza para que no se dañen las uñas. Y bueno, ya luego pues hacen el otro par de estos hermosos zapatitos y los vamos a enganchar al llavero de esta manera. Entonces enganchamos el otro par al otro lado y listo, les debe quedar un llavero súper bonito. Espero que les haya encantado este video, que puedan hacer sus llaveritos de zapatos y les deseo muchos éxitos cuando lo vayan a hacer y que tengan mucha paciencia. Nos vemos en la próxima y cuídense mucho. Bendiciones.